El día de hoy, yo creo que en la humanidad, en su evolución y en su crecimiento, va viviendo de acuerdo a ello. Y hoy por hoy podríamos decir que la humanidad está muy atada y está detenida en ese crecimiento, que no puede dar los pasos consecuentes o lo que sigue por estar atorada en una condición significativa que en este momento podríamos ver generalizada. Y lo que podríamos decir de eso es el manejo de las emociones. Podríamos decir que el ser humano actualmente no maneja correctamente su cuerpo emocional, al punto que su cuerpo emocional lo abruma o lo distrae, le quita su paz y hace que el crecimiento en su cuerpo mental, el crecimiento en su conciencia no se dé o no se dé tan fácil. Entonces, hoy por hoy, si vamos caminando por el mundo, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las personas, de acuerdo a las condiciones emocionales, tienen situaciones muy difíciles que no han podido sanar, que no han podido arreglar y que por esas condiciones están detenidos en su crecimiento en la vida. Como les digo, no solo en su crecimiento particular, de a lo mejor de cómo llevar una familia, a lo mejor de cómo se sienten, de felicidad, que también están atorados con eso, pero no solo ahí, sino realmente como humanidad en el crecimiento de lo que sigue, en tener un mayor manejo de nuestro cuerpo mental, de nuestras capacidades mentales, de nuestra conciencia. Y estamos detenidos ahí, muy pocos seres humanos ya están trabajando en su cuerpo mental y muy pocos, muchos menos en su conciencia. Entonces, de acuerdo a eso, vemos que el 99% de la población está atorado significativamente en una condición emocional. Ahora, esta condición emocional no bien manejada nos trae en nuestra vida situaciones y condiciones que, pues al vivir la vida, es como más difícil, más dura, y más dura significativamente. Las personas cuando hay una situación lo toman todo personal, se sienten que lo están atacando, están a la defensiva, o atacan primero porque al sentirse atacados piensan que se deben defender cuando nadie les hizo nada. Y hay condiciones de esa manera. Las personas tienen una sensibilidad emocional muy fuerte, reaccionan emocionalmente muy fuerte. Y esas sensaciones, esas reacciones emocionales tan fuertes complican todo. Complican las relaciones con uno con otro, complican la comunicación, complican la interacción social, familiar, de pareja, de padres, de hijos. Entonces, si nos preguntáramos, una condición importante de resolver hoy por hoy es el manejo emocional. Muchos de los miedos que tienes no existen, pero el mal manejo emocional te hace sentirlos. Mucho del rechazo que vives no existe, pero el mal manejo emocional te hace vivir ese rechazo. Muchas de las condiciones donde sientes rencor o sientes que alguien te dañó no existen, pero por la sensibilidad que has tenido emocional, sientes que así fue. A lo mejor muchos sienten que no los quieren suficiente, que no les ponen atención suficiente, o quisieran ser, no sé, reconocidos, hasta alabados. Y no pasa eso. O aunque pase, no lo sientes ni lo vives por las complicaciones emocionales que tienes. Y así estamos viviendo en una condición de estar atorados, de estar constipados en el cuerpo emocional. Y hay que liberarnos de ello. Hay que ser libres, que ese cuerpo emocional no esté por encima de nosotros. Y no se trata de no tener emociones. Se trata de tener emociones, sí. De tener sensaciones, sí. De vivir la vida plenamente, sí. Pero no que esas emociones estén por encima de nosotros. Al punto que al estar por encima de nosotros nos distraigan y no tenemos ninguna situación, manejo, decisión consciente de lo que estamos haciendo o viviendo. Son simplemente reacciones vertiginosas que no sabemos ni por qué reaccionamos, ni cómo reaccionamos, ni a dónde nos llevan.
porque esas reacciones emocionales no convenientes, o sea, en el sentido de que no hay un manejo claro y consciente de ellos, lo que estamos teniendo es entonces hasta condiciones de agresividad verbal, chantajes emocionales, agresividad física, que incluso a veces llega hasta la muerte de alguien. La venganza, el odio, el amor desmedido, porque no solo lo negativo, ese enamoramiento que las parejas tienen, que se pierden, que se entregan aparentemente y luego se desilusionan porque no era lo que ustedes pensaban. Tantas expectativas que se genera de un negocio, de un trabajo, de una pareja, de un hijo, de una situación. No pasa como uno espera y emocionalmente uno se siente tan mal, mermado significativamente. Y de acuerdo a eso, el día de hoy vamos a comenzar trabajando en ese cuerpo emocional. Vamos a comenzar liberándonos de las condiciones emocionales que nos tienen atados. Y para empezar tenemos que darnos cuenta que estamos acostumbrados a esas condiciones emocionales. Que hay una costumbre significativa que aun cuando no la llegamos a tener, la provocamos inconscientemente porque ya es natural y normal en nosotros. Es como cuando dicen, pégame, pégame, pero no me dejes. O pégame para saber que me amas. O célame, porque sé que si me celas es que me amas. Y así vive la vida. Parece que a lo mejor son dichos o lo que la gente dice como en forma de broma, pero no, es realmente muchas personas así lo viven. Y entonces los chantajes emocionales les llamamos amor. Entonces los celos le llamamos amor. Y tenemos muchas condiciones distorsionadas de esa manera. Tenemos una costumbre consciente e inconsciente principalmente de buscar esas situaciones de decir, si no tengo esto, aunque no sea correcto o conveniente, es que no me aman o no me aceptan o no les importo. Porque muchas veces esa es la palabra, no les importo lo suficiente o definitivamente no les importo nada. Bueno, al tener esa costumbre, generamos inconscientemente que eso se repita en nuestra vida, que se dé una y otra vez. Y la costumbre también lo que hace es adaptarnos, y al adaptarnos hace que las cosas vayan creciendo. Por eso muchas veces una interacción comienza simplemente con una cara, después con una palabra de desprecio, ay, quítate de aquí, después con un grito, ya quítate, o después hasta con un golpe, o después hasta con el abandono. O sea, va escalando significativamente una condición. ¿Por qué? Porque al adaptarnos a ello, vamos buscando una sensación mayor de la condición primera, tratando de buscar una sensación nuevamente, porque ya nos sentimos igual, porque ya hemos repetido varias veces la condición que ya estamos acostumbrados, adaptados. De acuerdo a eso, esa costumbre, o esa forma, o esa manera que tenemos de hacer las cosas, hace que vivamos drama. Y a lo que está acostumbrada la gente de forma emocional es al drama. Y el drama es parte de nuestra vida. Hoy por hoy hay una palabra muy de moda, que es la toxicidad. Las personas tóxicas. Y ahorita ya hay novias tóxicas, novios tóxicos, esposos tóxicos, esposas tóxicas, hijos tóxicos, maestros tóxicos, jefes tóxicos. Ya la palabra toxicidad o tóxico en alguien ya es como una moda, como algo común. Entonces una palabra tan común que se ha convertido ahora es para decir que alguien es muy dramático. Y en su drama puede vivir un celo significativo, puede vivir a lo mejor una sensación de victimez significativa, puede vivir a lo mejor una condición de una forma u otra que la toxicidad hace que se exagere significativamente el drama. ¿Tú eres una persona tóxica? ¿Tú crees que ese concepto nuevo o
esa moda que ahora hay de nombrar a las personas que habría en ti el ser tóxico. Ahora, ser tóxico con referencia a qué? Ser tóxico con alguien, ya sea esposo, esposa, hijos, padres, ser tóxico con todos, ser tóxico contigo mismo. Y bueno, lo mismo, yo más que decir tóxico, diría dramático. Y el drama es parte del teatro, donde tenemos por un lado la comedia y por el otro lado el drama. Y por ser parte del teatro, lo que nos dice es que el drama podríamos decir que es la exageración de una condición. Entonces, siempre que exageras una condición es drama, hasta una risa. Tú te puedes reír, ja, 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 y una risa dramática sería, ja, 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 y es una risa dramática, ¿no? Entonces, el drama es la exageración de toda condición. Y el cuerpo emocional es lo que hace, que tienda significativamente a la exageración de las condiciones que vives. Y al exagerar significativamente lo que estás viviendo, las condiciones o los contextos en los que te desenvuelves, lo que pasa es que vives un cuerpo emocional más priorizado o más importante, haciendo entonces que lo que te maneje no sea tu mente, no sea la conciencia, no sea el amor verdadero. Lo que te maneje es tu cuerpo emocional. Y si tu cuerpo emocional reacciona con cada situación al drama, a la exageración, significa entonces que estás viviendo una vida exagerada que convierte entonces que tus sensaciones, al ser exageradas, te pierdas en ellas. De acuerdo a ello, ustedes cuando tienen una preocupación significativa, al estar exagerada, traen a su mente ideas que gracias a Dios generalmente no se convierten en realidad. Pero aunque no se conviertan en realidad, en su mente las están viviendo y en su cuerpo emocional las están viviendo y las están sufriendo. Y la complicación se hace en un encadenamiento donde entonces una reacción genera una otra reacción y otra reacción, donde podríamos decir que hay una reacción en cadena continuada, donde parece que no tiene fin, porque así se les va toda la vida. Por lo tanto, tenemos que quitar el drama de nuestra vida. Tenemos que hacer que el drama ya no esté presente en nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que dejemos la exageración de las cosas. Hay veces que una persona tiene un pequeño dolor, un dolor en la rodilla, a lo mejor en la espalda, pequeño, pero el miedo o la exageración de la condición que ese dolor podría ser una enfermedad significativa, o sea, esa es la exageración, que ese dolor se degenere en algo peor al punto que la persona se haga hasta dependiente de alguien o pierda por completo su salud o su autosuficiencia, genera que el dolor se intensifique, que se acrecente significativamente por la exageración emocional que impactó a la mente, también exagerándola, viendo en la mente una condición contextual, o sea, una imagen de lo que estás viviendo que no es correcto, porque eso no iba a pasar. Pero esa exageración hace que ese pequeño dolor también se exagere al punto que te duele más y muchas veces te puede llevar hasta donde no querías. Es como si ese niño, o un niño, perdón, se pega y al pegarse tiene un pequeño dolor y como no está acostumbrado a la exageración de ese dolor, a los 2-3 días ya no tiene nada y no tiene ninguna consecuencia. Pero una persona que está acostumbrada a la exageración, que ya es más adulta o ya tiene, vamos a decir, más formación en este mundo, ese pequeño golpe que se pudo haber dado, que a lo mejor ni cuenta se dio, ¿por qué me duele la rodilla? Me duele la rodilla. Y lo llevó incluso a un punto de estar hasta en silla de ruedas. Tenemos que bajar la exageración de nuestra vida. Tenemos que quitar el drama de nuestra vida. Tenemos que quitar la toxicidad de nuestra vida. Dejar de ser tóxicos, o sea, dejar de ser dramáticos, o sea, dejar de ser exagerados. Ya no exagerar las condiciones de nuestra vida porque nos meten en condiciones y situaciones que nos dañan, que nos hacen sufrir, que hacen que nos alejemos de la felicidad y la plenitud que es verdadera, de la satisfacción
de la oportunidad que la vida nos trae. Nos distrae de la felicidad verdadera. Nos distrae de la plenitud. Nos distrae de la satisfacción. ¿Por qué seguir viviendo distraídos de todo ello? ¿Para qué? ¿Por qué seguir enredados en nuestro cuerpo emocional, exagerando lo que vivimos de una manera no conveniente y estar perdidos y distraídos? Por favor, cada vez que se encuentren realizando una condición y que se sientan mal, pregúntense, y este es un ejercicio bien importante que les pido que hagan, pregúntense, ¿estoy exagerando? ¿Estoy siendo dramático? ¿Estoy siendo tóxico? ¿Estoy exagerando? Yo creo que esa es la acción, la exageración, porque el drama es el conjunto de exageraciones, o la toxicidad, pues es la persona que se comporta de esa manera, pero la acción que te lleva a ello, el por qué lo vives, es la exageración. Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer es esa, ¿estoy exagerando las cosas? Y te vas a dar cuenta que sí. Y te vas a preguntar también, ¿para qué estoy exagerando las cosas? Porque muchas veces estás exagerando las cosas para llamar la atención. Muchas veces estás exagerando las cosas porque sientes que si no las exageras, no te mereces lo que te están dando a cambio. ¿Por qué estoy exagerando las cosas? Primero es si las estoy exagerando y por qué. ¿Qué beneficio estoy teniendo? Porque siempre hay un beneficio por exagerar esta situación. Y luego te puedes preguntar, ¿tengo que continuar exagerando las cosas? Y espero que te contestes que no. Porque la idea es que dejes de exagerar las cosas, que dejemos el drama, que dejemos la toxicidad. Deja de ser dramático, deja de ser tóxico, deja de exagerar las condiciones de la vida. Entonces, eso es lo que tenemos que realizar. Lo que tenemos que lograr es que ya no haya drama en nuestra vida. Y espero hoy que estas palabras te despierten, que lo que te estoy compartiendo en este momento haga que llegue una luz a tu corazón, a tu mente, y que te liberes de tu cuerpo emocional como lo has vivido hasta ahora y que dejes la exageración innecesaria de las condiciones que vives. Espero que así sea y espero que esto haga un cambio significativo en tu vida. Deja de ser dramático, deja de exagerar, deja de ser tóxico, no solo para los demás, principalmente para ti mismo. Me voy a morir, estoy enfermo, nadie me quiere. ¿Por qué no me admiran? ¿Por qué no me comprenden? Puro drama, pura cosa tóxica, pura exageración. Eso no nos trae nada bueno. Disculpen que se lo repita, pero ¿queremos ser felices? ¿Queremos vivir plenamente? El drama estorba. La gente tóxica estorba. Tener una personalidad tóxica daña. Por eso es tóxico, porque te daña. Por eso es tóxico, porque hasta te puede matar. No seas persona tóxica, aléjate de las personas tóxicas, bendice a las personas tóxicas. Y si realmente tú quieres dejar de ser esa persona tóxica y ayudar a que otros dejen de ser tóxicos, deja el drama, deja la exageración. Te estoy dando la llave, la forma y la respuesta es la exageración de las cosas. Sé consciente de lo que exageras y cuando seas consciente, no lo hagas más. Libérate de todo drama, libérate de toda toxicidad, no exageres.